sí, muy bien. Ah, Entonces, como te comentaba, todos esos detalles los vamos a ir visualizando. De hecho, por eso me tardo mucho en esta página o en esto, porque son todos los datos que vas a meter en la dinámica molecular. Errores como estos ya no se compone. Por ejemplo, yo no glicosilo estas posiciones de aspariginas, pues ya valió, ¿no? O sea, aunque yo haga un docking, o sea, yo no glicosilo, hago un docking. Mi forma de interactuar del LPC, que es un liposacárido, ya no va a ser la que realmente se da a nivel biológico. ¿Ah? Entonces sí sí, sí, debe, sí. o sea, de tener ese cuidado. Incluso, por ejemplo, eh, uno de los chicos con quien estaba yo revisando un curso de modelado molecular, él estaba modelando una proteína para diabetes, ¿no? Ok. Y en esto de diabetes, las glicosilaciones son importantes. Entre más glicosilado, la glucosa es menos o más afín y eso conlleva a una intolerancia o no a la glucosa. Ujú. Entonces, pues, o sea, ciertas modificaciones que van fuera de la proteína, técnicamente fuera de los aminoácidos, ¿no? Y una de sus complicaciones era no sabía cómo glicosilar, ¿no? O sea, tenía la proteína, pero no la podía glicosilar, ¿no? Entonces, pues ya a eso, aparte de modelar los aminoácidos, había que agregar las glicosilaciones, ¿no? Ok. Porque era importante para la interacción, desde el docking o dinámica molecular. No me cuento. Entonces, Ujú. de hecho, yo glicosilo y hago docking ya glicosilado, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. No hago docking sin glicosilar. Y lo realiza directamente en Quimera o dónde? Yo glicosilo en la página que te voy a mostrar para hacer Ah, ok, ok, ok. moleculares. Dinámica molecular. Ya, ya, Ajá, ya. o sea, aunque se hace, o sea, digamos que yo lo detengo, hago el proceso como si fuera yo a hacer mi dinámica molecular Ajá. y lo utilizo solo para glicosilar. Ya tengo mi Ok, proteína modelada y todo, en forma de dímero o a veces, si ya está el dímero, en dímero. Si no, antes de hacer el dímero glicosilo y ok. hago el dímero, todo depende de la metodología que ya haya, ¿no? Ujú. Porque si ya está en forma de dímero a nivel de cristal, no, o sea, primero dimerizo y ya después glicosilo. Ok. Porque por lo regular muchas proteínas que ya están diméricas, algunas tienen glicosilaciones. Excelente. Entonces, pero las glicosilaciones se pierden cuando nosotros hacemos este modelado, ¿no? Ujú. Entonces, agrego las glicosilaciones con la página y, de hecho te lo voy a mostrar, se me olvidó mostrar. Se llama Chart G. Ok. En ese te tienes que dar de alta para poderlo utilizar. Ese sí pide correo institucional. Pero lo utilizo para glicosilar y para hacer las dinámicas moleculares. Ujú. Entonces, está muy bien. Entonces, perdón, entonces siempre es recomendable que, por ejemplo, en el docking, bueno, ahí depende mucho de la proteína, ¿no? Hacer la glicosilación. Sí, sí, de hecho yo glicosilo antes Ok, ok. porque sí se requiere. O sea, el modo de unión es diferente. Diferente, sí, sí, sí. Sí, entonces, si yo estoy muy enfocada en el modo de unión y mi Ujú. análisis es del modo de unión, necesito que esté glicosilado. Ah, ok. No glicosilo. Ya después, porque igual, cuando meto, haz de cuenta, hago el doc, modelo, hago el doc, pero modelo. Y en modelado, parte del modelado es la glicosilación o las Ujú. modificaciones post-transcripcionales. Si tiene iones cofactores, van agregados. También, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, las glicosilaciones es otro cofactor, Ok. ¿no? Es otro ion, bueno, no ion, pero bueno, ¿me entiendes, no? Sí, sí, Es sí, la entiendo, la parte entiendo. de las interacciones
de, Que van a de influir al esa área. final al momento de la interacción entre el ligando, por ejemplo, y la proteína. Exacto. Ujú. Ok. Entonces, a veces, bueno, cuando ya tengo mi docking, lo analizo, lo reviso, esas glicosilaciones a la hora de hacer la dinámica molecular, yo no las tomo en cuenta. Ujú. Me refiero a la hora de construir, vuelvo a glicosilar, porque luego marca errores, pero con el mismo programa. O sea, glicosila igual, ¿no? Ok. O sea, vuelvo a repetir el proceso, porque a veces no las guarda bien, o bueno, cambia un poquito el formato, entonces vuelvo a glicosilar, ¿no? Pero ya con el ligando ya en su sitio, ya los iones y todo. Ujú. Ok. Igual, los puentes disulfuros no se nos puede olvidar en la Ujú. dinámica molecular. En docking no, porque la molécula no se mueve, ¿no? Sí, no se mueve. Ujú. Pero cuando nosotros modelamos, sí tenemos que cerciorarnos que el puente disulfuro exista, ¿no? Claro. Porque si no existe y mis cisteínas están separadas, están 8 Armstrong de distancia o más, pues no es el modelo correcto, ¿no? Entonces, todo ello nos va a servir para ir analizando los datos. Ujú. Entonces, bueno, aquí hay otras interacciones, por ejemplo, ¿con qué interacción, no? Y las diferentes, ¿no? Entonces, pues prácticamente esto sería pues, la estructura de la proteína, Ujú. ¿no? Cierta información de vueltas, posiciones, o sea, ¿no? Bases de datos, a qué familia pertenecen, Pertenece. los dominios igual con sus existencias, ¿no? Y aquí está la secuencia, ¿no? Ok. Y uno la puede descargar, ¿no? Igual, en el formato que nosotros queramos, el formato adecuado o el que se descarga por lo regular es en FASTA, ¿no? Ajá. Entonces, pues este se descarga y ya. Por ejemplo, aquí pues, podríamos eliminar los primeros Ya aminoácidos sé. y hay una forma de descargar, no la he encontrado, en la anterior que se descargaban por fragmentos. Ah, ok, ok, ok. Pero ahorita no sé cuál es, a dónde se tiene que agregar para poder, bueno, secuencias conflictos, bueno, secuencias en diferentes, si es canónico, no canónico, y ya, ¿no? Bueno, aquí siempre nos muestra la secuencia canónica, ¿no? Si hay Ujú. alternativas, pues ya uno busca cuál es la secuencia, ¿no? Que son estas, ¿no? Entonces ya aquí nos va a decir qué pierde, ¿no? Y para qué sirve y cuál es la que nos importa, ¿no? ¿Cuál es pero bueno, la canónica por lo regular es la más frecuente, pero pues ya sabremos nosotros cuál es, ¿no? La que nosotros necesitamos analizar, ¿no? Entonces, eso te comentaba que esta base de datos es muy útil, ¿no? Porque nos sirve para encontrar incluso la estructura tridimensional, entender la proteína y sobre todo ver esas modificaciones post-transcripcionales que son importantes para nuestra dinámica molecular. ¿Mm? Ok. No se nos puede olvidar ni glicosilar ni Ni puentes. los puentes de eso. Hay otros tipos también de glicosilas, de modificaciones, como cambiar ciertas ubiquinaciones y toda esta información, ¿no? Pero sí debemos de no olvidarlos y revisarlos, ¿no? Si no hay información, porque también puede existir, ese tiene mucha información, ¿no? Realmente le puse una proteína que hay información suficiente para poder explicarte todo, ¿no? Ok. Pero va a haber proteínas que no, ¿no? Por ejemplo, esta es una proteína que tiene que ver con el transporte de cobre y también tiene que ver con cáncer, aunque está eh, en oro, Ujú. hay
hay mucha información que todavía no se sabe, ¿no? Entonces, sí la región, pero no hay más, o sea, no está tan descrito como como la otra proteína, ¿no? Entonces, habría que checar, ¿no? Por ejemplo, las modificaciones, no, nada que ver, ¿no? Entonces, hay acetilaciones y ya, ¿no? Por ejemplo, aquí se remueve el primer aminoácido, ¿no? Y ese está acetilado, ¿no? Y la cadena va del 2 al 190, ¿no? Pero no nos dice si tiene, pero no tiene puentes y sulfuros. Entonces aquí habría que revisar si no hay puentes y sulfuros, porque no está actualizada la página, que es muy raro que no esté actualizada, ¿eh? Ah, ok, ok. O sea, realmente es una página en tiempo real. Entonces, por ejemplo, la proteína Spike, Bye. ¿ah? De humano, eh, pues está, por ejemplo, la uno y Ujú. bueno, también la de otros coronavirus. Pero, por ejemplo, esta es la del 2019. Esta secuencia no es la de Omicron. ¿M? Ajá. Esta es la secuencia de Wuhan, la del 2019, la de Wild Time, la primera, ¿no? La primera, sí, sí, sí. La primera, la que se encontró, ¿no? Entonces aquí nos dice toda la información, pero, bueno, aquí te dice los fragmentos que hay. Aquí es cortado, entonces es un detalle que en dinámica molecular también debe de estar. El tamaño de la proteína es enorme, si te das cuenta, son Ujú. 1273 aminoácidos. Y los primeros 14, 13 aminoácidos es el proteoseñal. Su señal. O sea, no es nada, o sea, Sí, sí, 13 sí, sí. de 1200. De hecho, el ectodominio que está cristalizado es del 14 a 1213. O sea, no es el ectodominio, aunque yo te diga, ay, sí, se está haciendo una dinámica de ectodominio, es grande. ¿No? No es una proteína pequeña, ¿no? Y eso complica muchas cosas, ¿no? Algunas mutaciones, ¿no? Pero eso está basado en el primero, ¿no? Y aquí nos dice Ok. algunas modificaciones de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, de Omicron, que se modificó, que no se modificó. Que aquí viene muy simple. Hay otras modificaciones. Y, por ejemplo, aquí está la cadena A, ¿no? Y toda la secuencia, ¿no? El puente de sulfuro, cuál es, o sea, toda la información, ¿no? Ujú. Las glicosilaciones que también son importantes. Entonces, eh, todo esto, ¿no? Entonces, tiene palmitaciones, agregaciones de lípidos, o sea, todo esto, pues es muy importante para el análisis, ¿no? Y en Ujú. la molecular, esto tiene que estar reflejado, no lo podemos omitir. Omitir. Ok. Podemos omitir si queremos analizarlo sin esas modificaciones. O sea, si yo quiero hacer una dinámica molecular donde quiero ver qué tanto afecta la interacción de las glicosilaciones, pues la quito. Ok, ok, ok. Por ejemplo, yo ahorita el que te digo de la proteína se llama beta 2. Beta 2 se agrega, hay una agregación y una comunicación para que las células migren. Una de las regiones que voy a mutar son las glicosilaciones, para que mi proteína no esté glicosilada. Pero voy a analizar cómo esa falta de esa glicosilación en particular afecta esa interacción. Ujú. Ok, ok. Sí, sí, entiendo. Entonces, todo esto tiene que irse analizando, ¿no? Entonces, aquí tenemos palmitaciones, agregaciones de carbohidratos, de lípidos, los puentes y sulfuros, ¿no? Entonces, esto hace que, pues, mi sistema sea muy Sea más complejo, ¿no? complejo. Sí, sí, sí. Pero es importante poderlo analizar, ¿no?
Entonces aquí nosotros pues vamos a ir viendo qué tan complejo es el sistema y dependiendo de ello es todo lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para la dinámica molecular, ¿no? Ok, ¿Mm? Entonces, no solamente son los aminoácidos, ¿no? Sino es todo el sistema biológico, ¿no? Si ese, por ejemplo, la proteína Spike, estoy diciendo que es de 1200, ¿no? Electrodomina. Sin embargo, no es un monómero, es un trímero. ujú. Entonces, triplicamos esa cantidad de Esa aminoácidos. cantidad de mundos. Sí, sí, sí. Aparte de eso, hay dos tipos de estructuras tridimensionales. Bueno, más bien, hay dos conformaciones estables, o las más frecuentes, no son estables. Son estables, pero son las más frecuentes. Hay otras interacciones, hay otras conformaciones intermedias, también son estables, pero son intermedias. Eh, Está la conformación abierta y la conformación cerrada. Y la conformación abierta es muy importante porque es la que, según la que reconoce al receptor Al AC2, receptor. ¿no? Pero esta conformación abierta, nombre lo dice, literal, hace cuenta que es como que alza la manita, pero solamente es un solo monómero, ¿no? Y los otros dos, las otras dos cadenas se encuentra escondido la región que se une al receptor AC2. Receptor. Ok, Entonces, ok, ok. el modelarla no es modelar, sí, solamente, o sea, tiene ahí sus implicaciones a la hora de obtener el modelo y de hacerlo, ¿no? Que esto no es común en otras proteínas. Por lo regular, nosotros cuando analizamos una proteína en estado abierto y cuando es un homotrímero, por lo Ujú. regular las dos cadenas están de la misma forma, ¿no? En este caso no, tiene sus diferencias, ¿no? Ok, ok. Pero esto pues es ahora sí de la proteína, ¿no? Entonces, nosotros no. Y eso viene a que nosotros vamos a ir entendiendo la proteína, ¿no? Entonces, el Ujú. primero está en la forma cerrada, pero hay una forma abierta. Entonces, todo eso nos va a ir ahí como que dando, ¿no? Entonces, mi primer consejo y la primera tarea es que revises, ¿no? O sea, te tomes el tiempo de analizar tu sistema, ¿no? De comprenderlo, entenderlo, para que nosotros se eviten errores. Bueno, aquí se ve, ¿no? Esa es la Ok, forma abierta, ¿no? Entonces, esta región está expuesta, pero esas dos cadenas, pues va a estar cerrado, ¿no? Entonces, es una estructura un poco, bueno, esto es de Mars, pero es el mismo sistema, ¿no? Es el mismo ya, conjunto. ya. Ya después esto se estabiliza y después se abre. Esas también, pero antes no, o sea, la primera forma de reconocer a AC2 es con una sola manita, ¿no? Un sitio, lo cual es muy curioso y le sirve al sistema, por ejemplo, aquí está la otra, le sirve al sistema para esconder o mimetizar la estructura de la proteína y los anticuerpos no se reconozcan tan fácilmente. Ok, Incluso, por ejemplo, Omicron, las mutaciones que generó escapaban a los anticuerpos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos es tan sutil el reconocimiento que para un anticuerpo, a la hora de unirse y ser reconocido efectivamente, se necesitaba formar un puente salino ujú. entre el anticuerpo El y la cuerpo y la proteína spike. No se spike. Ujú. formaba. Al no formarse, ya no se reconocía fácilmente, se disociaba. Entonces ya Ok, no ese anticuerpo, ¿no? Y ese anticuerpo lo utilizaban para tratamiento, no solamente para reconocimiento. No sé si te enteraste de que había algunas personas les salía negativa y negativa la prueba sí, porque sí, 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 sí. conocían, ¿no? Probablemente sea por esa mutación que es.
pues ya no, el anticuerpo ya no se reconoce Viable para eso. Ujú. viable. Pero pues el impacto no solamente era para el diagnóstico, sino también para el tratamiento, ¿no? Claro. Claro, a nosotros no nos, a los mortales no nos toca esos anticuerpos monoclonales, ¿no? Pero a los no mortales, sí, ¿no? Entonces, Claro. todo eso eh, es importante irlo entendiendo, ¿no? Igual, hay dinámica molecular para esas interacciones y todo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eh, como resumen, para ya no estarnos en esta parte, es uno debe de conocer muy bien su sistema, ¿no? El Ujú. sistema biológico es muy importante. Si nosotros omitimos cosas del sistema biológico, la dinámica molecular no nos va a decir, ah, está mal, te faltó el puente disulfuro, ¿no? O te faltan las glicosilaciones. No, no, el Él lo va a sistema hacer, ¿no? lo va a hacer porque es muy flexible. ¿Qué Ok. tal si tú lo quieres hacer sin eso? Sí, Entonces sí, debemos sí. de ser cuidadosos a la hora de nosotros colocar nuestro sistema. Ok. Entre más se parezca a nuestro sistema biológico, vamos a tener mayor confiabilidad. Ujú. Claro, a veces nosotros lo hacemos, por ejemplo, mutantes, hacemos diferentes sistemas, depende de lo que nosotros queramos, ¿no? Pero sí, la mayoría lo hacemos tratando de representar el sistema biológico, ¿no? Por lo tanto, sí hay que leer mucho, revisar muchas bases de datos para tener un buen sistema biológico y ya de ahí correr la dinámica molecular, porque muchos errores de dinámica molecular son en la entrada del sistema. Ok. Los datos que metemos son la calidad. Si nosotros tenemos datos de entrada de buena calidad, nuestra dinámica molecular va a ser de buena calidad. Buena calidad me refiero que tanto se parece al sistema que nosotros queremos representar, ¿no? Bueno, entonces sé que hemos hablado mucho de otras cosas, de alineamientos, de bases de datos, pero son importantes para tener una buena dinámica, ¿no? Doctora, Entonces, tengo una pregunta ahorita que mencionó, bueno, me sí, surgió una duda de los anticuerpos. También los anticuerpos podrían, me imagino, ponerse en dinámica molecular, ¿no? por supuesto, sí, Mm. se pueden poner Sí, es que, muchas cosas. ok, ok, ok. Sí, es que Sí, justamente tenemos un proyecto que ahora sí usamos anticuerpos y se me había ocurrido correr la dinámica molecular con anticuerpos, por ejemplo. ujú. De hecho, lo único que habría que ver es cómo interactúan. Ah, ok, Dinámica perfecto. molecular, o sea, cómo tienes que hacer un docking de tu Ajá, sí, sí. proteína con el anticuerpo, ¿no? Entonces, eso Sí, tendrías que ver. Ujú. Ya de cómo subirlo y todo, pues se sube igual, ¿no? No hay ok. tanto problema, pero tienes que hacer el docking previo, ¿no? O si ya está cristalizado el sistema, pues mucho mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Y ver qué fragmentos se utilizan en el anticuerpo y todo. Pero Ok, se puede. O sea, o sea, es muy versátil hacer dinámicas moleculares. O sea, no se puede hacer un anticuerpo. O no. ok. Lo que sí hay que tomar en cuenta que pues el sistema pues va a ser más pesado, Sí, sí, eh, sí, sí, sí. va a tardar más, entonces, pero bueno. Esas son cuestiones metodológicas, ¿no? Pero sí se puede, de hecho, lo del puente disulfuro que te comentaba, bueno, no sé ahorita Ujú. si ya lo hicieron con dinámica molecular, ¿eh? No recuerdo, no recuerdo si, porque sí hicieron docking a nivel in silico, pero no estoy seguro, creo que no hicieron dinámica molecular para ese análisis, Ok, pero sí sugerían que lo iban a hacer. Entonces, habría que ver, y yo lo que te recomiendo es que busques eh, artículos que hablen sobre eso. Y perfecto. uno de ellos sería la proteína Spike con los anticuerpos, porque es lo más reciente, ¿no? Ujú. Y, pero sí, sí se puede, ¿no? De hecho, se Ok, pueden hacer cuerpos, ligandos, membranas. Habría que ver también en qué tipo de dinámica utilizaron.
porque hay 3 grados de dinámica molecular. Nosotros el que vamos a aprender es el canónico, el común, ¿no? Que es OLAT. Y es en donde nosotros vamos a analizar cada uno de los átomos de nuestro sistema. Y nos va a dar una congruencia del sistema muy similar a la representación. Entonces, esta representación biológica a nivel de OLATOM es buena. Sin embargo, hay otros 2 tipos de dinámicas. Una es donde nosotros vemos iones, vemos más interacciones a nivel electrónico. Electrónico. Sin embargo, todavía no hay capacidad computacional para correr. Ok. Bueno, no hay tanta capacidad computacional. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, yo si tengo un ligando, yo solamente corro esa parte a nivel de electrónico, un pequeño fragmento para entender algo en específico. Ok. A veces lo que se hace es se combina esa parte electrónico más lo demás OLAP, ¿no? Ok, Pero ok. si es como muy específico, yo ya sé cómo son las interacciones, yo quiero entender así muy atómico, ¿no? Y hay otro que se llama de grano grueso, en el cual, en lugar de que sea OLATOM, yo quiero, por ejemplo, hacer un virus, ¿no? Correr todo el sistema con una gran cantidad de proteínas o de sistemas. Pero es tan pesado mi sistema biológico que a nivel de costo computacional no me va a permitir correrlo por OLATOM. Yo lo que hago es, en lugar de que cada átomo sea estudiado, van a ser fragmentos. Voy a conjuntar ciertos fragmentos para que me corra el sistema. ¿Qué me permite? Me permiten ver interacciones robustas, pero también de largo tiempo, de ciertas moléculas, de ciertas proteínas o de un sistema muy grande. Por ejemplo, sistemas transmembranales, membranas, por ejemplo, ver las capas lipídicas, o sea, donde las balsas lipídicas, ¿no? Todo eso, pues también se puede ir analizando, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de dinámicas, o por ejemplo, cuando no es un trímero mi sistema, sino son 11 moléculas, 11 proteínas, 11 cadenas, 12 cadenas, y el sistema se vuelve muy pesado. Ok, Entonces, ok. digamos que hay 3 grados. El que nosotros vamos a aprender es el OLACOM, que es el más común, es el que se utiliza, y digamos que es el mejor. Si tú quieres irte a sistemas muy grandes, lo puedes hacer, pero la mayoría no hacemos eso, sino nos vamos a sistemas, una proteína para el diseño de Ajá. fármacos, para el diseño de vacunas, ¿no? Si queremos Ok. irnos a un sistema más grande, utilizamos esa metodología. Perfecto. Obviamente, esa metodología nos va a dejar menos información, ¿no? A nivel atómico, pero sí a nivel de cambios conformacionales. Digamos que esa es la diferencia, ¿no? Pero nosotros no vamos a poder saber, ay, este puente de hidrógenos estuvo estable, interactúa con este átomo de forma finita. Entonces va a depender del grado, ¿no? Pero bueno, el método que nosotros vamos a utilizar es este, ¿no? Entonces, no hay problema. Pero yo creo que para anticuerpos debe de ser OLATOM. Ok, No creo ok. que sea tan grande para hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, otra de las cosas que son importantes son los alineamientos, ¿no? Estos alineamientos, pues, nos sirve que tanto se parece una secuencia con otra secuencia, ¿no? Aquí
Y lo importante es, los alineamientos son importantes para cuando nosotros modelamos o predecimos las proteínas, necesitamos tener una estructura, modelamos basados en un molde, ¿no? Y este molde es un molde, es un homólogo, es una secuencia que se parece, ¿no? Y a nivel biológico se divide en dos tipos de homólogos, ¿no? Están los homólogos ortólogos, que son estas proteínas, ¿no?, que se encuentran en diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, la proteína Spike se encuentra en todos los betacoronavirus, ¿no? Que es, por ejemplo, los patógenos que infectan al humano, pues serían MERS, SARS, SARS-2, ¿no? Entonces nosotros que teníamos que tener la proteína Spike, no estaba cristalizada de SARS-CoV-2, pues se modeló basándose en MERS o en SARS, ¿no? De ahí tomamos esa proteína, ¿no? Pero también hay homólogos parálogos. Estos son en la misma especie, pero van a tener funciones detalladas, ¿no? ¿Qué proteínas o qué secuencias pueden ser? Bueno, pueden ser incluso las isoformas, pueden ser proteínas muy específicas que cambian, ¿no? Por ejemplo, los citocromos, hay diferentes tipos de citocromos, ¿no? Hay unos que son citocromos de tal numeración y luego otros citocromos, por ejemplo, el 9, el 6, pero del 6 hay diferentes subtipos, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Incluso podríamos decir homólogos parálogos, aquellas, por ejemplo, proteínas que son pues, ciertas mutaciones, pero están en la misma especie, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de homología, similitud, pues vamos a tener unas pequeñas diferencias, ¿no? La homología en sí es una relación, es una inferencia entre lo que nosotros estamos viendo, ¿no? De estas secuencias similares, si hay un ancestro común, si comparten un alto grado de similitud, ¿no? Y la similitud es el resultado directo de la observación de los alineamientos de secuencia. Yo para decir, mi secuencia es homóloga, previamente yo ya debía haber analizado los alineamientos, ya debía haber predicho si hay un ancestro común o no. La similitud se da en porcentajes y las secuencias homólogas es sí o no, es un valor absoluto, ¿no? Yo siempre digo, bueno, es como decir, estás embarazada, no puedes decir, estoy un 70% embarazada, ¿no? Es sí Sí, o no. claro. No existe, ¿no? No existe un porcentaje, ¿no? Y la similitud, bueno, tengo un 90% de similitud, un 90% de identidad. Entonces, es erróneo decir, hoy tiene una homología de un 80%. No, lo correcto es decir, una similitud del 80%. Y hay muchos artículos que tienen este error, pero bueno, no lo hagas, ¿no? Entonces, Ok, ok. ahora, para nucleótidos hay una pequeña diferencia, ¿no? La identidad y la similitud es la misma. Y para aminoácidos, la identidad es que es el mismo aminoácido. La similitud es, ok, no es el mismo aminoácido, sin embargo, tiene propiedades físico-químicas similares. Entonces, nos vamos a ir a esta parte donde la similitud y la identidad y las propiedades de los aminoácidos son importantes a la hora de analizar nuestra dinámica molecular. También debemos entender de que, bueno, nosotros vamos a ver parámetros, vamos a analizarlo, ¿no? Y el modo en que van a interactuar estos aminoácidos, pues también depende mucho del tipo de propiedades físico-químicas que tienen, ¿no?
Y esto es muy importante porque se genera un ambiente, ¿no? Y no nos, siempre debemos pensar en eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el ambiente de interacción, ¿no? Y si ese ambiente es propicio para cierto tipo de ligandos, compuestos, y esto da especificidad. Y muchas proteínas o muchas interacciones son tan delicadas que por la pérdida de alguna parte, pues ya es inespecífico o ya no es tan activo, ¿no? Y no necesariamente la afinidad más intensa o la más fuerte es la más recomendable. Ujú. En algunas interacciones, por ejemplo, de anticuerpos, para la generación de anticuerpos, eh, hay una parte en el sistema inmunológico donde nosotros, a nivel de aminoácidos que son extraños, son cortados y van a ser expuestos por las proteínas eh, presentadoras, ¿no? Lo que es MSH2 o MSH1, ¿no? Por el complejo principal de, Principal. Ujú, ¿no? Puede ser uno o dos, ¿no? ujú. Entonces, este péptido que va a estar en esa cavidad, primero para que se reconozca, MSH1 y MSH2 no es una proteína, en realidad es un grupo o una familia de proteínas. MSH1 al menos tiene como 10, 15, MSH2 igual, ¿no? Cada una de estos complejos o de esas proteínas va a reconocer ciertos péptidos en específico, con propiedades fisicoquímicas específicas. A nivel secuencial debe de tener ciertas características, es decir, en algunas tiene que tener, pueden ser anillos, aminoácidos aromáticos, pueden ser aminoácidos alifáticos, negativos, ¿no? Depende del tipo de MSH, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha estudiado de que si nosotros ponemos un epítopo o un péptido muy fuerte ahí, ese MSH se va a ir, ¿no? A la membrana ya con el péptido cargado, ¿no? Y va a llegar otra proteína de otra, bueno, de otro sistema, de los linfocitos, y se une, ¿no? Y se va a hacer como un sándwich, ¿no? Va a estar el MSH, el péptido y los TCRs, ¿no? Entonces, este complejo trimérico, el péptido, si este péptido tiene una unión muy débil, no se lleva a cabo la interacción. Pero si es demasiado fuerte, también no se lleva la interacción. Yo antes pensaba, no, no, pues entre más fuerte es mucho mejor, ¿no? No, Sí, sí. realmente no. O sea, hay un rango de afinidad. Y Ok, es ok, ok. estudiado, pues se ha hecho varios análisis, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que no, no solamente es el más fuerte es el mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esa interacción no permite que haya flexibilidad Visibilidad. para que se una Ujú. correctamente el TCR, ¿no? Porque recuerda, bueno, las interacciones de proteína a proteína no es como la llave, ¿no? La llave y la cerradura, ya no es así, ¿no? Es Sí, no, el... no, no. ¿no? Pues sucede lo mismo pues con los ligandos y los otros compuestos, ¿no? Entonces nosotros debemos entender cómo es ese ambiente para las interacciones, ¿no? No me refiero a que ya en dinámica molecular tengamos que saber esas interacciones, ¿no? Muchas veces esas dinámicas moleculares las estudiamos o hacemos las dinámicas moleculares para entender por qué, Entender. fin, ¿no? Claro. Entonces, pero necesitamos conocimientos teóricos básicos para poder entender y poder decir, ok, probablemente sea por esto, cómo afecta o no afecta, en fin. Entonces necesitamos recordar todas las propiedades físico-químicas de los aminoácidos, así como las estructuras las estructuras de las proteínas. Sí, sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, las proteínas, ¿qué conceptos nosotros tendríamos que analizar en una dinámica molecular a nivel de proteínas?
Pues una, cómo está conformada, ¿no? La